ser destilado, el whisky genera todo tipo de impurezas. La barrica se purifica con fuego y se trae aquí, se compran aquí y la utilizan para ron. Ok, Para guardar el excelente ron. dato. Exacto. Sí, sirva esa particular nota de cultura ronera a propósito de los viajes periodísticos que yo hice. Y el whisky, que es un tema que le gusta mucho a don Alfonso Quiñones. La Ajá. vez pasada, no sé si tú Sí, recuerdas, bueno, cuando sí. dijo, a mí me gusta el whisky. Sí. Un saludo Señores, para don Alfonso. sí, un saludo para Alfonso Quiñones. Ustedes están oyendo la voz de José Ramia, pero antes que nada, yo debo decirles que aquí en Bajo Radio hoy vamos a tener un programa muy especial a propósito de una exposición sumamente inusual, extremadamente original y buena onda que Ramia está exponiendo. Se trata de, es en su casa. Su casa está en La Pasteur, en su casa. En Gascue. Exacto, en Gascue. Si ustedes le piden la dirección, él se la da. Yo no la doy aquí porque está de más, ¿verdad? Pero el caso es que es una exposición chiquita. Chiquita es el título y chiquitas son las obras. Las obras son tan chiquitas, de hecho, que se pueden llevar en la cartera. A mí lo que me asombra es el contenido de la exposición. Porque aparte de ser chiquito, el contenido es sumamente feliz. Y Ramia es un tipo que es feliz. Ramia es un tipo que es genuinamente feliz. Así como yo soy un tipo genuinamente gruñón y genuinamente grumpy y genuinamente cascarrabias, asimismo José Ramia es un hombre feliz. Su esposa es feliz. Y yo quisiera que ellos continuaran siendo felices. ¿Por qué? Porque la felicidad de ellos es importante para mí. Porque si ellos no son felices, ¿quién lo va a hacer? ¿Cómo estás, Ramia? Yo estoy muy contento de estar aquí de nuevo y de estas palabras que tú has dicho. Y es una cosa que yo vengo diciendo también, de la felicidad de mis amigos Sí. y de mis seres queridos. Y tú eres uno de ellos. También Sí. es mi felicidad. Patricia, ¿cómo tú estás? Maravillosamente. Patricia es la esposa de José Ramia. Pero José Ramia se dice de Minaya. Así es. Orgullosamente. Orgullosamente. Claro, hacemos Entonces, ahí un juego mutuo. Patricia es una poeta en su propio derecho. ¿Ok? Patricia es escritora, una mujer muy curiosa. Curiosa en el sentido de que ella vive experimentando cosas nuevas. Ahora estabas haciendo, ¿qué era? Un diplomado en... Bueno, es algo que de hecho me voy a atrever a recomendar aquí. Sí. Se llama Diplomado Anticanon de Escritura Creativa para escritoras caribeñas. Y es un espacio valiosísimo dentro de la literatura. Nosotros lo anunciamos, nosotros tuvimos la oportunidad de anunciarlo aquí. Excelente, qué bueno. Sí. Porque es una perspectiva que realmente necesitamos. Sí. A nivel literario y a nivel social. Exacto. E incluso a nivel femenino. Exacto. Muy necesario. Yo tengo mis problemas con eso, pero... ¿Y qué tipo de problema? No, porque yo creo que es un asunto de enfoque. Yo creo que eso no debería enfocarse... vamos a ver. No, hombre, que yo no me meta para allá. Está bien, vamos a seguir con la felicidad y con Chiquita. Exacto, con Chiquita. Vamos a oír a Rubén González entonces, y después de eso seguimos con Patricia Minaya y José Ramia. Ya recapitulando un poco, baomediagroup.com está al aire, está en construcción, pero está al aire. Ahí se recopilarán todo el contenido que hemos realizado en este programa de radio. Eso pónganlo ahí. Entonces vamos a realizar también a partir del mes que viene en Cacata Studio una serie de podcasts que abarcan desde literatura hasta tecnología. Eso pónganlo ahí también. Imagínense entonces que nosotros ponemos los blogs de mayor renombre que hay en el país, firmados. Pónganlo ahí también.
Imagínense que nosotros realizamos una serie de televisión, póngala ahí también, en Bao Media Group. Bao Media Group se convertirá poco a poco en la comunidad por excelencia de la gente verdaderamente creativa. Y eso nos da un sentido de lo completo. Próximamente en la internet. Mientras tanto, nosotros estamos en las redes sociales, en YouTube, estamos en Facebook, en Instagram, en LinkedIn, en Twitter también. En Twitter. Próximamente vamos a estar en Twitter. No, estamos en Twitter. Estamos en Twitter. Empecé a seguirlos. Oh, Claro, qué bien, qué bien. Yo no me sigo. Sí. Pues te vas a seguir. Sí. LinkedIn. En LinkedIn. Y bueno, nosotros tenemos una presencia ya OnlyFans. prácticamente en OnlyFans. Sí, bueno, en TikTok tenemos vamos a tener una presencia, vamos a ser omnipresentes en las redes sociales, en la red, en la gran World Wide Web. Y vamos a estar ahí a su orden para servirle contenido de calidad, memorable y relevante. Ok, entonces vamos a la entrevista con José Rania. Estamos. Sí, antes que nada, yo quisiera preguntarte, ¿por qué Chiquita? Chiquita fue un proyecto que se dio muy rápido. Yo estaba haciendo desde el estallido de la pandemia una serie de dibujitos diminutos, cada vez más chiquitos. En realidad no comenzaron diminutos, empezaron pequeños y fueron así decreciendo en tamaño, como la canción de la Coco Band, que dice grande, mediano, chiquito, chiquitico. Sí. Y en un momento... Ok, no, pero espérate. Exacto. Háblame de tamaño. Sí. De tamaño, de medidas. De medidas estamos hablando de que una media carta es un tamaño monumental alante de chiquita. Estamos hablando de dibujos de 1 pulgada, de media pulgada, sí, de centímetros. Exacto. En los que el reto es poner la firma delante. Sí. Porque hay que ponerla muy chiquitica. Sí. Muy chiquitica. Las piezas más grandes se corresponden a la foto de la cédula. Sí. O a formatos de 2x2, 2x3 pulgadas. Sí. Esas son las grandes de chiquita. Sí. ¿Y por qué tan chiquito? ¿Por qué hacerlas así, de ese tamaño? Pues lo primero es que me parecieron muy lindas. Yo no las hice con intenciones de convertirlas en una exposición. Me tomé una foto con un conjunto de ellas en mi brazo izquierdo para mandársela a mi madre que vive fuera del país. Y de repente se me ocurrió que hacer una exposición. Yo tenía una exposición en mi mano y decidí, le socialicé a mi esposa el proyecto que sería hecho ahí mismo en mi casa taller, y decidí que la haría en los próximos días, y en una semana ya Chiquita estaba prácticamente montada, lista para inaugurarse. En los pocos días terminó inaugurándose el 30 de abril. En mi casa taller, específicamente en el área del comedor, donde está ubicado mi Chiquitaller, además. Señores, esto es serio, esto es muy serio. La felicidad es una cosa muy seria. Es cierto. Tú sabes, a propósito de eso que tú me cuentas, Rubén, de la felicidad y lo serio, que para mí la felicidad es una cosa seria. Es un aspecto de la vida que amerita que uno se lo tome con seriedad. Y a veces uno es feliz y no está consciente de ello. Es una cosa que he escuchado muchísimas personas decirlo a partir de la pandemia, que iban a los conciertos, que había una vida nocturna, que podían juntarse con tranquilidad y eran felices y no lo sabían. Entonces con Chiquita pasó que yo me di cuenta que tenía
la exposición más chiquita que se ha hecho en toda la historia del arte universal. Y aunque suene increíble, que suene a broma, en realidad lo es. Yo soy el autor de la exposición más chiquita que hay en toda la historia del arte universal. Y con ello, cuando yo decidí hacerlo, el proyecto, ejecutar a Chiquita, ejecutarla no de matarla, sino de darle vida, pues empecé a reflexionar en torno al tamaño. Y empecé a recordar la obsesión que tienen muchas personas y también muchos artistas con el tamaño, con hacer las cosas siempre más grandes, más espectaculares. Sí, sí. Y aun cuando yo bromeo a veces en torno al tamaño, la idea no es crear un récord. La idea es divertirse y también reflexionar en torno a ciertas obsesiones que no nos hacen más felices, como esa. Mira, con respecto al tamaño, la Mona Lisa es chiquitita. En parte por las veces que se la han robado. O sea, eso habla mucho de... El retrato es como ¿qué te digo? Como es pequeña, un poco más grande, de 8,5 por 11. Sí, Como... pero a lo que me refiero es por las veces que se la han robado. Eso no te indica mucho. Un robo le llevan como esto, como esta cantidad de cuadros, digo, la cortan y se la llevan. Entonces, hablando de eso, sobre esa obsesión que tú dices que tienen, y sobre todo los coleccionistas de arte, porque por ejemplo, la gente, tú dirás, ¿qué precio tiene ese cuadro? Eso nos lleva a pensar que hay un contenido más allá, que hay un contenido muchísimo, un contenido subyacente. Una reflexión en cuanto al tamaño. Porque tiene que ser grande lo que más cuesta. ¿Entiende? Eso, usted, doctora, usted conoce Chiquita. ¿Chiquita? Chiquita. ¿Qué es Chiquita? Dile, Rabia. Chiquita, hola, doctora. Sí, yo lo vi, hola. La exposición Sí. de Chiquitita. Sí. De eso, Claro, a mí me encantaría quiero ir a verla. Sí. que tú la conozcas Claro. personalmente. Sí, me llamó mucho la atención. Es una exposición que trata de reflexionar en torno al tamaño como tema, Sí. por unas obsesiones que yo las he vivido en mi vida como adolescente y en la universidad, en la vida y en el arte. Muy bien. De que las personas siempre quieren hacer las cosas más grandes y más espectaculares, y a veces esas cosas grandes nos producen también grandes decepciones. Sí. Rubén estaba poniendo como ejemplos la Mona Lisa, que es un Sí, cuadro eso ya lo bastante escuché ahí. pequeño. Y hay otro cuadro muy famoso que es de Salvador Dalí, que se llama La persistencia de la memoria, que es chiquitico Ajá. también. No tan chiquito como las mías. Yo No, lo tienes tengo más mías. chiquito que Yo Salvador la vi, Dalí, que yo la Leonardo vi. da Vinci juntos. Yo la vi, son niñas. Y Sí. yo he conocido muchas personas, yo no he ido a ver la Mona Lisa, la persistencia de la memoria sí. Y he escuchado a muchos amigos que cuando la vieron dijeron, pero eso es una cosa chiquitica. Cuando yo Exacto. vi eso yo quedé decepcionado. Una cosa tan pequeña. No, entonces si lo ponen en subasta, si ponen el cuadro en Claro. subasta, van a decir, pero es chiquitico, Sí. ese cuadro no puede valer mucho. No puede valer mucho. Sí puede valer y mucho. Sí puede valer mucho. El Sí. tamaño no tiene que ver, no hay relación. Para nada. ¿Entiendes? O Claro. precisamente porque es tan pequeño, es por lo que vale mucho. Dalí era famoso porque pintaba en una servilleta. Por ejemplo. Exacto, o sea Me encanta. que hay infinidad de cuadros que por ahí, que pueden ser de Dalí, que están en una servilleta, que están, ¿tú me entiendes? Claro que sí. Entonces, eso nos lleva, vamos a ver, está la ponderación del tamaño en Chiquita. Pero a mí me gusta mucho la ponderación, el abordar el tema de la felicidad. Y yo he querido traerte a ti aquí
a discutir ese tema, porque la felicidad es algo muy serio. La felicidad hay que tomársela muy en serio. Totalmente de acuerdo. Y a propósito de que tenemos aquí a la doctora Marta Beato, quien sabe mucho sobre eso, no porque ella haya vivido en un jardín de rosas, Para nada. ¿entiende? No porque ella haya vivido en un jardín de rosas, sino porque ella ha luchado mucho por su felicidad. ¿Entienden? Para mí ustedes son un maridaje perfecto. Entonces hablen ahí. Bueno, imagínate tú, ¿por dónde vamos a empezar? ¿Por dónde empezamos, doctora? ¿Qué se necesita para ser feliz? Ah, qué interesante, no hay recetas. No hay recetas. Para todas las cosas importantes de nuestra vida y significativas, no hay recetas, son parte de la búsqueda. Así que tenemos que entrar por otro lado, que no sea por Tú qué hay sabes que hacer. que tu respuesta me recuerda a una de las razones por las que yo dejé fluir a Chiquita, que comenzó Ah. como una exposición, vamos a decir, más o menos tradicional, pero después de la inauguración, Chiquita mutó, Ajá, Chiquita cuéntame. varió. Y así como existen, Sí, por yo quería ejemplo, ver, yo quería ver. estereotipos sociales, prejuicios sociales, yo he descubierto que también existen prejuicios estéticos, prejuicios artísticos, Ujú. en el que te dicen, después que tú haces una exposición, tiene que ser así, el desarrollo tiene que ser así y asá. Para que sea Y- Tiene que discurrir de una Tiene forma. que Una forma para que sea de una exitoso. forma Sí. específica. Y yo reflexioné con mi esposa Patricia y le conté y dijimos, pero ¿dónde está escrito eso realmente? Es como los chicos no lloran. ¿Dónde está escrito que los hombres no podemos llorar? Entonces yo me quité esas camisitas. Si el hombre dominicano y el caribeño y el hombre en general llorara más, nuestros problemas con las mujeres estuvieran resueltos. Claro, sí, es verdad. Es muy Sería más sano probable todo. eso, Sería es muy más sano. probable. Yo hice una exposición sin cánones, sin recetas. Una exposición que fluyera y a medida que fluyó, fui entonces desarrollando una serie de acciones performativas que no estaban ponderadas en un inicio. Y todavía, ahora mismo, hay cosas que estoy ponderando incluirlas que no las había calculado. Claro. Y eso a mí me parece muy bonito, que tiene un vuelo poético y que además se puede aplicar a la vida, Claro. sin recetas, como dices tú. Sí. Porque todos somos distintos y porque la vida yo entiendo que no es una competición. Lo que algunos buscan que consigan a los 20, otros lo consigan a los 30, a los 40. La noción de Solo competición que- ajá. nos viene, es propio de los occidentales. La noción de competencia, de competir sí, entre nosotros, ¿entiendes? Y es Una construcción. un constructo machista, muy machista. A mí, Mm. o sea, para competir se necesitan dos personas, ¿entiendes? Sí, Si tú, para competir, para pelear, para amarse, se necesitan dos personas. Entonces yo no estoy para eso, yo no estoy, ¿tú me entiendes? Claro que si te tú, entiendo. Si tú no le das respuesta a esa necesidad de la persona, quien te propone competir, Ujú. de una forma o de otra, tú lo desactivas, Claro, ujú, queda Lo desactivado, desarmas sí, inmediatamente. queda desarmado. claro. Volviendo a ese punto de construir tu propio camino y hacerlo a tu manera, me parece sumamente rico, pero y también es bueno no confundir esto con improvisar, hacerlo a tu manera, que sea significado de un desorden, que tú te desbordes, que no tengas claro cuál es el norte. O sea que aunque es hermoso y yo soy un ejemplo de lo que es hacerlo a su manera, Ujú. sin embargo, al mismo tiempo es bueno recalcar que hacerlo a su manera tiene sus reglas. Sí. Interesante. Aun cuando no existan. Aun cuando no existan. Exacto. Por ejemplo, Tú tienes que crear tus propias reglas. O Ujú. sea, y por ejemplo, para hacerlo a tu manera, tú tienes que estar claro en hacia dónde te va a llevar ujú, el hacerlo a tu manera. ujú. Y los precios que vas a pagar. Y la responsabilidad que Y si conlleva. tienes menudo, si tienes con qué pagar Sí, esos precios, Sí, entonces hágalo a su manera. sí, Pero si nuestra querida comadre, sí. la comadre es mi Rebeca. querida Rebeca, si mi querida comadre lo quiere hacer a su manera en todos los ámbitos de la vida, Ujú. ella tendrá que estar en condiciones
de responder. Si ella no puede responder a eso, hay cosas en las que ella tendrá que dejar de hacerlo a su manera hasta que tendrá que transigir, claro, que negociar. Exacto. A eso que me refiero. Pero a veces tiene que tener cuidado porque también este es un arma de doble filo. Claro. A mí se me ocurre que hacerlo a su manera, que para hacerlo a su manera uno tiene que primero no faltarse al respeto a uno mismo. Que esa es la regla primordial, que uno tiene, no contradecirse. Eso. ¿Entiendes? Perseguir ese norte. Serte fiel a ti. Sí, serte fiel a ti mismo. Y después tú estarás bien. Sí, o sea, sí. Y mira para dónde tú quieres ir, más nada. Y hablando de eso, muchas veces nosotros seguimos esa voz y seguimos, o sea, somos fieles a nosotros mismos. Y hay momentos que son buenísimos, hay otros que quizá no traen tanta satisfacción, pero en el fondo uno se siente en paz. Porque respetó eso. No, pero te tengo una noticia. Te voy a contar. Ese Los que no lo hacen a su manera, lo hacen a la manera en que se les ha propuesto, también van a tener momentos muy buenos y momentos muy difíciles. Eso no es privativo del que lo hace a su manera, eso es de todo el mundo. Entonces, ¿qué te digo? ¿Cómo te lo explico? Así es así, eso es así. A mí me gusta mucho lo de las reglas, de lo que ustedes mencionan, porque yo siempre he visto el arte como un juego, pero un juego es un conjunto de reglas. Claro. Si no hay reglas, no hay juego, y a mí me gusta jugar. Claro. Lo que pasa es que hay unas reglas que a veces, por un asunto de que no se sabe dónde está escrito, te las imponen. Claro. Te las imponen y yo decidí no imponerme ninguna regla que no me parezca divertida. Todavía más, podrías crear tus propias reglas. Y creo que lo estoy haciendo. En esta yo paso. Esta sí, encaja conmigo. Esta se puede quedar. Sí. Porque uno tiene su sensor que te dice si lo estás pasando bien o no. Claro, eso sobre todo. Uno debe llevarse de su instinto. Yo digo que, por ejemplo, para los momentos de tristeza, yo digo que para ser feliz hay que estar triste. Claro, hay que saber, esa capacidad. Hay que saber lo que es cada uno de los dos estadios. Entonces, uno tiene que vivir, por ejemplo, para salir de un bache, de la tristeza, uno tiene dos caminos, el camino corto y el camino largo. El camino largo es un camino suave y un camino gradual. El camino corto es accidentado y terrible. ¿Entiendes? Yo entiendo que ese camino es el más útil. ¿Por qué? Porque es el camino que más golpes nos da. Va a crecer, ¿no? Sí, que creces más. Y entonces es como pasar el Niágara en bicicleta o escoger cruzar por donde el río está bien, está bajito y es apacible y es bonito. ¿Entiendes? Pero definitivamente yo soy de la que creo que la tierra prometida está después que tú atraviesas el desierto. Sí. Exacto. ¿Entiendes? Entonces, primero, y también en ese mismo sentido de la alegría y la tristeza, me gusta mucho una frase de Erich Fromm que dice, mientras más hondo cabe mi pesar, más espacio habrá para la alegría. Porque ocupan el mismo espacio interior. Así mismo es. Las personas que no se molestan, por decirte de alguna manera, nunca están tristes, tampoco tienen grandes alegrías, obsérvalo para que tú veas. Son flat, son... Yo te entiendo. Porque, sí, no es posible que tú tengas una intensidad en la alegría y que no hayas experimentado esa misma intensidad en la tristeza o en las pasiones, vamos a decir. A mí me ha pasado en mi vida que he enfrentado grandes dolores y es verdad que me han hecho crecer, pero al mismo tiempo me digo, wow, yo hubiese preferido quedarme chiquito. Yo también. Bueno, yo igual, mira. Bueno, pero ahí somos dos. A mí, el que crea que me va a decir como algo maravilloso, el hecho de, déjame apagar esto, porque definitivamente no hay manera de que la gente... yo también. Cada vez que a mí me dicen, por ejemplo, yo perdí una nuera, ¿verdad? Y cada vez que a mí la gente me decía, ay, pero te dejó la nieta. Oye, yo decía, no, pero espérate, ahí se presionó. Pero ahora vas a tener más No, ahí se presionó. O cuando me dicen más tarde, pero es que a ti esos golpes que la vida te ha dado, ha sido mucho,
uy, pero te han hecho una mujer tan fuerte. Yo, ay, muchas gracias, pero yo igual que tú hubiera preferido Ajá. Sí. no haber recibido esos golpes y no tener esos aprendizajes. Fíjate qué interesante. Sí. Ujú. Pero es lo que... Eso es lo que trajo el barco. barco. Sí. Sí. Entonces tú tienes que hacer algo bueno con eso. Ujú. Pero si me ponen a escoger, me quedo chiquita. Señores, vámonos a una pausa. Vamos a ir a más de Buenavista Social Club. Ajá. Empezamos con don Rubén González. Vamos a oír ahora Amor Verdadero del Afro-Cuban All Stars. Y volvemos después con Marta Beato, Patricia Minaya y José Ramia. Y es normal porque todos estamos marcados. Y es válido. Ujú. Pero también es válida la felicidad. Claro. Y yo quería ser generoso. Y yo quería una exposición que fuera divertida. Y que fuera divertida para toda la familia. Que no sé si a ustedes les pasa. Muchas veces proyectos que son para toda la familia resultan aburridos para uno o para el otro. Y producen aspectos como el machismo. Ajá. Que es una cultura, el machismo, voy a decir que es una cultura obsesionada con el tamaño. Ajá. Y Sí. con ser el más fuerte. Claro. Y con el que menos llora y el que come más picante y el que Y el que puede más hacer- mea. y el que más Sí, mea. más lejos. Sí, el que más lee, sí, sí, sí. No, madre. Y entonces es una exposición cuyos dibujos yo he retornado a mi figuración de cuando expuse mis primeros años, en el 2007, 2008, 2009, el 2010, que era, yo estaba adscrito a la figuración libre. Y ahora yo me he dado cuenta que no solamente es una estética de figuración libre, es un statement también, es una actitud. Chiquita se convirtió en una experiencia que quiere mostrar a las personas lo felices que nos hace la libertad. De que hay una serie de cánones y estereotipos y prejuicios que como lo que decía anteriormente, ¿dónde está escrito que los chicos no lloran? Claro. ¿Dónde está escrito que la exposición tiene que ser tan estricta? Y una pregunta, ¿todos son testosterona? La pulguita, la arañita, ¿todos son testosterona? Cuando yo las hice pensando en testosterona, pero siendo figuración libre puede ser lo que quiera el No, espectador. claro. No, está bien, no, pero está bueno, un poco para ver por dónde andabas. Entonces, por ejemplo, Ramia tiene un catálogo de animales, muy de él, muy suyo. Él tiene unos gatos largos, Los catiperris, sí, los gatitos. apodados por Patricia, que como no se saben si son gatos o son perros, Exacto. Patricia Minaya les puso catiperri. Sí, Los sí. fucuses Y también. los fucuses ¿Y también. por qué? ¿Cuál es la Son zona? unos fucositos. Mm. O sea, Ese Foucault. es Oye, bien. otro Ajá. personaje, Ajá. Calvito, que a veces usa un espejuelo y se parece mucho a Foucault. Ok. Y ahora son fucositos, Ya entendí. como pequeños fucus andando. Sí. Bueno, entonces es muy íntegro, muy íntegro. El Sí. bestiario de Ramia es muy íntegro y es muy divertido y es muy chulo. Sí. Yo me imagino a Ramia caminando por la calle con un gato, perro, Un gatiperro. sí, acompañado de un Foucault, de un Fucucito, ¿tú me entiendes? Yo me imagino a Ramia en el diálogo que se da, por ejemplo, conmigo. Yo soy escritor y yo sé lo que es hablar con gente que no está ahí. Claro. Y yo sé que cómo es. Y yo sé que es el mismo diálogo, exactamente el mismo diálogo que ocurre entre Ramia y su bestiario. Claro. Entonces, Qué lindo sí, no, porque eso es Parte del mundo. es como que se cae de la mata. Entonces, pero Ramia, esas bestias, esos animales, le hablan de felicidad. Sí. ¿Entiende? ¿Usted me entiende? Entonces, yo quisiera como que Ramia me hable de eso, como que, porque es que tú tienes todos los ingredientes para estar triste, pero tienes todos los ingredientes para ser feliz. El mismo pasa. Es cierto, es Sí, cierto. Tú sabes que en torno al arte hay una serie de historias, Ujú. de películas de Van Gogh, películas donde se romantiza demasiado el dolor.
El dolor está sobrevalorado. Está Sobrevalorado. Claro. Pero la felicidad absoluta también, la noción de que podemos ser absolutamente felices está sobrevalorada. Sí, cierto. Lo que hay es que sortear las curvas de la vida, la montaña de tristeza y las curvas de felicidad, con gracia. Eso es lo que nos va a conducir a llevar una vida plena. Sí, sí. Cuando hablamos de una vida plena, no queremos decir que somos Caperucita Roja caminando en el Valle de las Maravillas, ¿tú me entiendes? Claro, porque hay situaciones que uno no las eligió. Uno no eligió todo esto que está pasando. Sí. Son tiempos rarísimos en los que a veces fallece una persona y otra persona pregunta, ¿y de qué falleció? ¿Fue de COVID? No, le dio un infarto. Ah, menos mal. Sí, menos mal, pero igual se murió. Igual se murió. Entonces, Está buena. Entonces, a veces pretender que uno es feliz, quizá como estrategia te puede ayudar, te dé un empujoncito para sentirte realmente feliz. Pero no es eso que tú dices, Rubén. Y eso que tú decías, doctora, salir de esos hoyos. No hay que quedarse ahí y no hay que buscar el hoyo tampoco, que ha pasado mucho en estas cosas románticas del dolor en el arte, de que si tú no sufres, tu arte no va a ser bueno. ¿A poco yo no quiero un arte bueno? Porque el arte que se vaya por ahí mismo. No sé, a base de sufrimiento, ¿no? Exacto, entonces yo me siento enamorado, ¿sabes? Me casé hace ya casi 2 años. Y wow, enamorado después de 2 años, mierda. Mira, yo lo voy a poner como objeto de estudio. Sí. Me gusta. Después de 5. Después de 5 años. De 5 años juntos. De relación. Y Estos van a ser mis conejillos de India. Sí, exacto, sí. Me gusta. Que el matrimonio no es malo. Habrá quien El matrimonio es un le regalo, Es un regalo. Habrá quien no le va bien. Habrá matrimonio que tenía quizá una fecha de vencimiento. Yo creo que ustedes dos mantienen la complicidad. Mucho, sí. Y en eso nadie se puede meter. Sí. Yo creo que la clave de ustedes es que mantienen la complicidad. Eso. Y esa es otra cosa creo que interesante, como que cada quien puede encontrar la clave. Cada quien encontrar qué es lo que nos va a conectar, qué es lo que va a permitir que sigamos transitando juntos el camino de la vida. Qué feo, interesante. Pero mira, a pesar de que la felicidad esté sobrevalorada y que a veces le han hecho mala prensa. Tú dices a la felicidad. Sí. Okay. Al igual que la tristeza. Sí, también. Está sobrevalorado. Sí. Me encanta cuando a ti te coge como decir todo lo que está sobrevalorado. Y no es un programa. No lo hace. Digo yo, pero Dios mío. No, ¿Qué fue que amanece? No, Los aguacate aguacates no. Los guineitos. Y cada vez que él se inspira, de Ni el verdad. chicharrón. Sí, y las grandes tragedias de la vida tienen que ver con la pérdida cuando no aparece aguacate. Ujú, exacto. Eso son tragedias. Sí. Digo yo, ¿en qué amaneció este loco? Y vamos. Ay, Dios mío. Y siempre le hago coro. Pero Sí. mira, volviendo al tema de la felicidad, a pesar de todo eso, es bueno estar es bueno experimentar ese estadio, esa sensación, ese estado anímico al que se le llama felicidad. Ujú. Es bueno, es interesante. Lo que pasa es que no tiene que ver con momentos, pero también tiene que ver con una manera de ir por la vida. Sí. ¿Entiendes? Sí. Entonces, porque Pero yo muchas creo veces- que la manera de ir por la vida es de la felicidad que dura, la duradera. claro, esa La es que duradera. dura, esa es la que dura. Y tiene que ver más que con alegría, tiene que ver más con el gozo, vamos a decir, o con las vivencias interiores, con la capacidad de tu poder saborear Con la actitud vida, también, ¿no? Con la que saborear uno- la vida. El dominicano es feliz, es alegre. Ajá. No es feliz. No es feliz, eso No es mismo. feliz. Esto es interesantísimo, Sí, es un no temazo. confundirlo, Sí, ¿entiendes? Porque así mismo es alegre, pero no es feliz. exacto. No, la programación en general Ujú. es antifelicidad. Y hay algunos elementos que tienen que estar presentes para que tú puedas estar conectado con esa corriente, porque es como una corriente. Tú te conectas a ella o no te conectas. Tú te montas en esa ola. Y hay cosas interesantísimas. Yo he estado
Ese es un tema que yo he estudiado mucho. Mucho. Porque a nivel filosófico, a nivel psicológico, a nivel del cerebro, de qué es lo que químico, bioquímico también. Por eso en algún momento te iba a decir, pero después dije, pero tú tienes que hacer otra colección, otra chiquita, que sean de dopamina o que sean de otros neuropéptidos. Yo soy, mira, doctora, yo le voy a proponer, haciendo un paréntesis, de neurotransmisores. Me encanta. Yo le voy a proponer que hagamos un manifiesto, usted y yo. Sí. Usted del lado psicológico y yo del lado artístico. Perfecto. Yo he denominado la exposición de Ramia Happy Art. Ok, mira, me parece bien. Yo estoy segurísimo de que nos vamos a ganar muchísimos adeptos y muchísimos proponentes. Me encanta. Pero me gusta mucho. Muchísimos proponentes en distintos tamaños, en distintos formatos, sobre Pero distintos entonces tú temas. tienes que hacer uno con el cuarteto de la felicidad. El happy art tiene que despegar aquí. Claro. Ok, Yo creo, entonces, anoten la fecha porque yo creo que hoy va a ser el día exacto, de su gestación. Fecha exacto. histórica. Entonces, Sí. para ello, nosotros le vamos a garantizar, mire, primero a usted, que José Ramia y Patricia Minaya se presten para ser conejillos de India suyos. Ah, pero claro. ¿Ok? Claro. Con Sí. muchísimo gusto. Sí. Pero Sí, pero bueno. eso es peligroso porque yo soy una fan de la doctora. Ella va a decir que todo, sí, como está así mismo es. Ay, sí, qué bien, qué bien. No, Actúa natural. Entonces yo voy a ir trabajando en el manifiesto Sí, eso me encanta. el manifiesto del Happy Art, Sí, y usted va trabajando en el perfil psicológico de ellos dos. Sí. Averiguar sí. por qué José Ramia Guzmán es tan feliz y por qué Patricia Minaya es tan feliz. Exacto. ¿Entiende? Sí. Eso implica muchísimo trabajo. No, pero mucho. Porque eso usted lo tiene que entrevistar solo, ¿entiende? Una cosa. Pero va a ser divertido. Usted ducha Y de ahí viene el happy art, de ahí viene la Exacto, obra. exacto, de ahí viene el happy art. Entonces, esperen ustedes, amigos oyentes, muchísimo más Sí. que viene por ahí de happy art. Y ahora vamos a oír el boletín noticioso que lamentablemente que nos tiene preparado el feo Hermón y nuestro departamento de prensa. Y más tarde vamos a oír una musiquita y luego volvemos con Marta Beato, Patricia Minaya y José Ramia. Perfecto.